Saludamos a esta hora al señor presidente, director de la ANDEC, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Alejandro Castañeda. Director, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Gustavo, buenos días. Un saludo para ustedes, para los oyentes y la mesa de trabajo. Todo el mundo feliz con las térmicas. Incluso el gobierno tiene que reconocer que si no fuera por las térmicas estaríamos en unas enormes dificultades. Están funcionando en pleno y hay una preocupación de que también tienen que recibir un mantenimiento. ¿Cómo estamos con eso? Pues Gustavo, mire, efectivamente, pues esto no es un tema que arrancó hace poco, sino que venimos más o menos generando o produciendo energía con generación térmica desde el año pasado, más o menos desde el mes de abril, incrementando cada vez más, digamos, el volumen de esa generación. El año pasado estuvimos, digamos, que generando en promedio más o menos entre un 30 y un 35% del total de lo que consumía el país, que son más o menos unas 80 gigas, unas 70 de 80 gigas día, y lo que pasa es que ya después desde diciembre del año pasado y hasta hoy esa participación ha venido subiendo y recientemente estamos casi al 50-53% del total de lo que consume el país. Estamos generando más o menos unos 115 gigavatios hora día en la última semana, que eso es incluso por encima de las obligaciones que tenemos frente al esquema del cargo por confiabilidad. Entonces sí, el momento es que, o el tema es que pasado abril siempre comienzan a programarse normalmente los mantenimientos, porque se supone que ya las lluvias se han entrado en abril y las térmicas comienzan a disminuir. El tema es hacerlo bien, es decir, hacerlo de forma ordenada, para no tener que bajar, digamos, como la disponibilidad de ese parque térmico y que sigamos efectivamente teniendo una generación relativamente alta y que nos ayude a embalsar más agua, a guardar más agua en los embalses. Es decir, doctor Castañeda, que en mayo sí o sí se van a hacer esos mantenimientos, pero con una coordinación tal que no bajemos la producción de energía. Exactamente. Yo creo que la producción, como te decía, va a bajar un poco, es decir, lo que ha dicho el operador del sistema es que la térmica se va a seguir necesitando de aquí hasta noviembre y luego para el siguiente verano, dependiendo obviamente la cantidad de lluvia que caiga. Pero como arrancamos de un nivel tan bajo, del 20 o 29% al día de hoy, pues obviamente vamos a necesitar una cantidad importante térmica. Obviamente no, de pronto no los 115 gigas, sino más o menos unos 80 gigas, 70 gigas hacia adelante, hora día, que lo que nos va a hacer, como te digo, es permitir ese embalsamiento. Entonces toca estructurarlo muy bien, toca estructurar esos mantenimientos ordenados, que no coincidan, cosas de ese estilo. Antes de seguir conversando con usted, tenemos el reporte de embalses, Mr. Dólar. A ver, ¿cuál es el más reciente? Sí, señor, llegan a 29,52%, como lo dice el doctor Alejandro Castañeda, subieron 0,64%. Los aportes hídricos, está lloviendo en las zonas donde están los embalses, Gustavo, 86,67%, y la generación térmica al día de ayer, 109,1 gigavatios hora, son los reportes de entrega a la compañía XM. Bueno, es una cifra positiva, pero como siempre decimos, no hay que echarse a las petacas. Vanessa, la escucha el doctor Alejandro Castañeda, el director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Doctor Castañeda, nos dice, y hemos escuchado esto del mantenimiento de las térmicas, usted nos dice que eso generalmente se hace en abril, pero pues pareciera evidente que en abril no se pudo hacer, porque si se apagan las térmicas, pues nos quedamos sin electricidad, sin energía. ¿Hasta cuándo pueden estar las térmicas así como están funcionando a ese nivel sin tener que apagarse para su mantenimiento? Vanessa, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, el tema es, como te decía, no se ha parado y abril venimos a full carga y vamos a seguir abril generando a full carga, full capacidad. Porque efectivamente es el momento y es para donde estamos diseñados, para cumplirle al país precisamente en estos momentos de estrés. Como te decía, lo que pasa es que desde mayo ya comienzan a programarse esos mantenimientos, de pronto se puede correr 1 o 2 semanas, una cosa de ese estilo, y arrancarlos a mitad de mayo, pero el tema es que si tú no paras y no haces los mantenimientos cuando son, eso es como la turbina de un avión, que tú tienes que parar sí o sí, porque así te dice el fabricante, si no, pues te expones a mayores riesgos, a que pueda tener un daño, ¿no? Y pues nadie quiere un daño en este momento y mucho menos hacia adelante. Entonces, esos mantenimientos, como te digo, son importantes y se programan con XM, que es el operador del sistema, y se coordinan para que no, como les decía, que no bajemos esa disponibilidad térmica que necesitamos de mayo hacia adelante. Doctor Alejandro, ¿en estos momentos está el gas necesario para atender esta producción de térmica, teniendo en cuenta que había una escasez?
Luis Enrique, sí, la verdad es que la gran diferencia que tenemos frente al 2015, 2016 y 2009, 2010 es que tenemos una muy buena disponibilidad de gas porque tenemos una facilidad de importación que nos está permitiendo incluso, pues digamos que estaba contratada para una capacidad de 400 millones de pies cúbicos día, que eso nos cubre más o menos, esos 400 cubrimos unas 3, 4 empresas grandes que consumen mucho gas en la región Caribe, pero incluso hoy en día se está subiendo esa disponibilidad de gas en esa facilidad de importación a 450, 480 millones de pies cúbicos día, y con eso se está, digamos que, vendiendo gas a otras térmicas hacia el interior del país, para que no produzcan con combustibles líquidos que son más complicados, sino que lo produzcan también con gas. Entonces hay una buena disponibilidad de gas. Digamos que llegamos a consumir la semana pasada, cuando estábamos en 115 gigas, casi 560 millones de pies cúbicos, que corresponde al 55% de lo que, el 55% de lo que producimos en el país. Es decir, estamos bien, es porque tenemos 400 que importamos y 150, 160 que están apareciendo en el día a día en el mercado nacional. Entonces, eso nos mantiene las térmicas andando sin ningún problema. Doctor Alejandro, un poco en relación con eso que le está contestando a Luis Enrique, ¿sabe usted que en el gobierno miran como con cierta sospecha ese tipo de fuentes de energía, el carbón en particular, pero también el gas? ¿Dónde estaríamos en Colombia sin el carbón y sin el gas en esta situación en la que estamos ahora? Se la voy a poner muy sencilla, nos hubiéramos apagado por allá en el mes de septiembre, octubre. El dato es tremendo, Espinosa, pero además es que generar energía con carbón y gas es mucho más caro. Esto de continuar así, si siguen las térmicas aportando lo que están aportando al sistema de energía nacional, va a implicar que se disparen las tarifas, que siga creciendo el precio de la factura, porque eso mes a mes viene aumentando tremendamente. Sí, pero no por el lado de la generación, que eso es importante decirlo, y muy buena pregunta. Digamos que el componente de generación pesa el 40% del total de lo que paga un usuario en el país. Dentro de ese 40%, el 83% de ese 40% está contratado en contratos de largo plazo con precios fijos. Entonces, digamos que ahí el usuario no siente ese cambio. El 17% restante sí cambia, porque eso es lo que corresponde a los precios de bolsa, que esos son los que están hoy en día en 1.050, 1.025 pesos día a día. Entonces sí pega ese 17%, entonces termina pesando más o menos un 5% en la factura que paga el usuario. Eso, pues obviamente no lo estoy minimizando, pero ese es el efecto. Lo segundo es que las compras que se hacen por parte de los comercializadores, distribuidores que nos representan a nosotros como usuarios, en esa bolsa no las pueden transmitir, es decir, no las puedes trasladar al usuario el mes siguiente. Entonces, un ejemplo, lo que compren ellos durante el mes de abril, por ejemplo, si estaba en 500 pesos la bolsa en el mes anterior en promedio y pasamos a 1.000, esos 500 de diferencia no los puedes trasladar completos el mes siguiente, sino que tienes que hacerlo de forma gradual los siguientes 18 meses. Es decir, va a haber un efecto, pero es una 18ª parte de los 500, que es mucho menos, y luego multiplicado por ese 5%, lo cual es muchísimo menos. Como te digo, no estoy minimizándolo, no estoy diciendo que no hay un efecto. Sí puede haber un efecto, pero es muy gradual, y lo que se está trabajando con el gobierno es que otros componentes de la tarifa, por ejemplo, en la región Caribe, como las pérdidas y demás, pues le demos una solución de largo plazo, que eso es lo que no hemos podido hacer. Director, ¿existe la creencia de que las plantas térmicas contaminan más por ser precisamente operadas con combustibles? Al estar al máximo nivel, ¿estamos aumentando la contaminación? Pues mira, eso es un debate mucho más profundo. Lo que pasa es que en el país no tenemos ninguna otra forma de reemplazar esa generación, es decir, y no en el corto plazo. Estamos hablando de que un cambio, digamos, de este tipo de generación, pues podrías hacerlo a 10, 15 años sin ningún problema. Las emisiones, pues, va a tener un nivel. Las emisiones que se hacen desde el sector eléctrico como un todo, es decir, todas las plantas térmicas que generan emisiones en el país, pesa más o menos un 5% del total de las emisiones nacionales. Como te digo, no lo estoy minimizando, pero hay que poner en contexto. Entonces, eso ponle que pase más o menos de una participación este año del 5%, más o menos a una participación del 7-8%, que es el momento en los cuales, por ejemplo, se evalúa en el fenómeno del Niño del 15-16, que estamos generando también a full capacidad. Entonces, son temas muy puntuales, porque lo que te decía, en este momento podemos llegar a atender el 50%, pero de aquí hacia adelante vamos a bajar a participaciones del 25-30%. Entonces, ahí ya dejamos de ser tan pesados dentro de la generación y vuelve a ser, digamos, el agua la relevante dentro de la generación eléctrica del país. Doctor Castañeda, muchas gracias y mucha suerte, pendientes también de el mantenimiento de las térmicas que se hace con ese cronograma del que usted nos habla. Buen día, gracias. Gracias, Gustavo, y ojalá se mantengan las lluvias. Muy amable.